primero hablar del facilitador, porque yo les decía, ninguno de nosotros cumple en esta lógica, ¿cierto? Un rol formal de profesor o de profesora, para eso hay que estudiar, ¿cierto? O de docente de alguna universidad, sino que estamos literalmente facilitando que un otro aprenda algo, ¿sí? En un rol de pares totalmente, ¿cómo se llama? Horizontal. Entonces, cuando yo digo facilitación, es a propósito, porque queremos que la persona que esté siendo, ¿cómo se llama? El que está orquestando esa instancia tenga un rol de facilitador. ¿Y qué significa, cierto, ser un facilitador? Es una persona que ayuda y que hace posible, cierto, que las personas, los participantes de un taller puedan cumplir con el propósito planteado, guiándolo a través de diversas actividades. Entonces, esto ustedes lo pudieran aplicar bien para poder, cierto, que otros colegas utilicen alguna de las herramientas, cierto, que ustedes han ido aprendiendo a través del programa, y por tanto, el propósito ahí sería, por ejemplo, que se logre hacer un mapa de actores y los vamos guiando en cómo se ocupa la herramienta, porque ustedes ya la ocuparon y ya saben cómo hacerlo. Pero bien, podría ser, por ejemplo, un taller con usuarios, ¿cierto? O potenciales usuarios, y hacer un taller de ideación con ellos. Y perfectamente las técnicas que vimos de lluvia de ideas o de sombreros para pensar, etcétera, la podrían usar en otro proyecto e invitar a potenciales usuarios, ¿cierto? Y pensar con ellos. Y para eso vamos a necesitar un facilitador, alguien que logre, ¿cierto? Que este grupo de participantes logre ese objetivo. Y entonces, en síntesis, este facilitador o facilitadora es clave para qué. Hay que motivar, ¿cierto? La participación, incentivar, inspirar, que ojalá todos le puedan sacar provecho a esa instancia para poder cumplir con ese propósito. Y muchas veces esto implica tratar, ¿cierto?, de que todos puedan efectivamente participar y extraer conocimientos, ideas de los distintos participantes para que puedan pensarse en algo en conjunto, que es un poco lo que ustedes han estado haciendo, ¿cierto?, durante este programa. Y entonces, algunas características dentro de otras que ustedes ya mencionaron, ¿cierto?, en esta como rompehielo inicial. De repente es importante, ¿cierto?, poder conocer lo que más uno pueda, ¿cierto?, el perfil, los intereses, las motivaciones de los participantes, porque eso me ayuda, ¿cierto?, a construir sobre esa motivación. Poder recordar el propósito del taller. Si se fijan, nosotros, todas las sesiones, yo parto diciéndoles, hoy día vamos a hacer esto. Es importante que la gente sepa a qué está convocada, ¿cierto? Si yo llego y le pido que empiecen una actividad, pero no les he mostrado el panorama, no les digo cuál es el objetivo de la sesión, mucha gente se va a confundir, se va a perder y probablemente como que se desenganche de la instancia. Entonces, en ese sentido es importante recordar por qué estamos haciendo esto, a dónde estamos apuntando, ¿cierto? Muy importante igual reconocer que todos los participantes son importantes. Cuando estoy en rol de facilitación, da lo mismo, ¿cierto? Si tengo más cercanía con uno que en otro, quizás con alguien no me llevo tan bien, es normal dentro de la organización, o quizás a veces hay personas de distintas jerarquías. Es importante que todas las personas que hayan sido convocadas, ¿cierto? Se les reconozca la importancia que tiene su participación y por tanto también que se puedan sentir cómodos y cómodas para poder participar, ¿sí? Si es que ahí ya, no sé, hacemos sentir un poquito a alguien no tan bienvenido y tal, obviamente no va a ser tan fructífera su participación como si es que los hacemos sentir a todos muy bienvenidos, ¿cierto? Y vamos reconociendo y potenciando que, bueno, son todos los participantes distintos, pero cada uno tiene habilidades, ¿cierto?, que pudiera aportar a lograr ese objetivo. Y como les decía yo, también, especialmente en la lógica de innovación, especialmente cuando estamos, por ejemplo, resolviendo problemáticas o ideando, como les decía yo recientemente, cuando yo estoy en este rol de facilitación, yo tengo que suspender los juicios. No estoy aquí yo para decir si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si es que creo que la verdad es la mejor solución o no. Yo estoy aquí, ¿cierto?, para poder facilitar el proceso hacia donde llegue, ¿cierto?, en base a los participantes que han sido convocados.
no estoy entonces dirigiendo una reunión, sino que estoy facilitando para que otros puedan realizar esa actividad o lograr ese objetivo. También es importante, ya muy asociado, ¿cierto?, valorar la diversidad del grupo, tratar de usar un lenguaje claro, sin tecnicismos, y si es muy necesario el tecnicismo, explicarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todos puedan comprender, ¿cierto?, las instrucciones o la herramienta o lo que estemos, ¿cierto?, en ese minuto facilitando. Liderar con ejemplo, y eso era algo que ustedes varios destacaron en lo que conversamos al comienzo, y el ejemplo no solo tiene que ver con ejemplos de cuando yo usé esto, que ya ustedes lo tienen, ¿cierto? Porque han desarrollado toda la lógica del proceso de innovación, sino que también tienen que ver con la actitud. O sea, imagínense si yo les pido que entren todos motivados a transformar, ¿cierto? Como decía Mari al comienzo, que igual ya están después de la chamba y hay que concentrarse y motivarse ya en este horario, y yo así como que les empiezo a facilitar así, con cara de aburrida, como que, ustedes están hablando y yo estoy así. Obviamente está difícil que ustedes se motiven si es que yo estoy así, pero ya por debajo, -1. Entonces, una forma también, ¿cierto?, de liderar y de que hacer esta experiencia cómoda y llamativa e interactiva es que yo parta con una muy buena actitud, ¿cierto?, y los escuche a todos y no tenga juicio, de manera de sentar como el ritmo, el paso de esa instancia de taller. Motivar ojalá la participación de todos y todas, si es que estamos entonces con un grupo, no sé, de 10 personas, ¿cierto?, viendo algo, y hay alguien que no ha hablado en ese minuto, bueno, qué importante es, ¿cierto?, poder preguntarle, oye, ¿y tú qué opinas de esto? O ¿usted está de acuerdo, está en desacuerdo? Porque hay gente que al principio es un poquito más tímida, pero no por eso no tiene algo súper interesante que pueda aportar al grupo, y hay veces que el facilitador puede ayudar, ¿cierto?, a que esa persona se motive a contarnos su experiencia. Otra cosa importante que ustedes también nos han visto hacer con Grace, controlar el tiempo de las actividades. Ya lo vamos a ver, ¿cierto?, en la segunda parte de este taller, cuando estemos planificando, pero es súper importante que si yo tengo una planificación y dije, bueno, vamos a usar, qué sé yo, 30 minutos para elaborar este mapa de actores y después vamos a tener un plenario, bien, tengo que ir apoyando a que el equipo logre hacer eso en los 30 minutos. Y obviamente, pero ustedes esto ya lo cumplen todos y todas, conocer las actividades y las herramientas, ¿cierto?, para poder dirigir de buena forma el proceso y poder saber, si es que me preguntan, ¿cierto?, cuáles son los pasos a realizar, y en el caso de ser necesario, que también sucede, poder improvisar cuando quizás pasa algo que no estábamos, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, considerando, y necesito acortar, alargar, qué sé yo, el taller, y entonces poder flexibilizar un poco. Bien, yo les quería ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? También como recomendar que el laboratorio de gobierno, ¿cierto?, que ya les hemos mencionado antes, que tienen guías, ¿cierto?, respecto de cómo innovar, y todo el proceso que ustedes han vivido lo tienen manualizado. También tienen, ¿cierto?, una guía que se llama Cómo podemos facilitar espacios, bueno, presenciales, porque esto fue escrito pre-pandemia, ¿cierto?, a través de la innovación pública. ¿Para qué? Con esta misma lógica de que aquellos que ya aprendieron y ya saben, ¿cierto?, cómo hacer el proceso, entonces efectivamente lo puedan realizar. Algunos tips para poder realizar esto, ¿sí? Expresión a nivel corporal, ya sea que sea presencial, ¿cierto?, o virtual, como lo estamos haciendo nosotros, es importante proyectar la voz y hacer cambio de tonalidades. Imagínense que yo les hablara así, así bajito durante toda la capacitación. Sería bien aburrido, ¿no? Si es que mi tono es muy bajo, si no proyecto la voz, a pesar de que yo no los tengo en la misma sala, hago la proyección de voz para que me puedan escuchar, ¿cierto? Claro, voy cambiando las tonalidades porque eso también le ayuda al cerebro de la persona que me está escuchando, ¿cierto? Como a darse cuenta cuando estamos cambiando de tema o viene algo que yo voy a enfatizar. Respirar, por supuesto, porque si hablo muy rápido y no respiro,
obviamente está difícil que me entiendan. Utilizar también corporalidad, y esto lo pueden haber ustedes quizás también visto en presentaciones, ¿no? Si es que uno usa las manos, si es que se desplaza, inclusive yo acá estando a distancia, como les digo yo, también utilizo, ¿cierto? Mis manos, les hago aquí señales, grande, chico, no sé qué, porque obviamente ayuda a captar la atención, si es que, a diferencia si es que estoy como más plano o más plana, ¿cierto? Y, por supuesto, ¿cierto? Escucha activa cuando los participantes quieren decir algo, recoger, ¿cierto? Esos comentarios para poder dar alguna ejemplificación, de manera que también sean parte del proceso. Después, en términos como de la interacción, cuando yo voy a interactuar, ¿cierto?, con los participantes del taller, yo ya les decía al comienzo, un buen facilitador, una buena facilitadora hace sentir cómodos a los participantes, ¿cierto? Genera un ambiente acogedor. Y por supuesto que si yo estoy invitando ya sea a mis colegas o a potenciales ciertos usuarios para poder conversar sobre algo, para las personas es muy importante saber que están en un espacio seguro, que están en un espacio donde pueden decir algo y efectivamente no van a ser juzgados o no va a salir mal, ¿cierto? Que todas las preguntas son válidas, si es que alguien no entendió puede pedir que le repitan la instrucción y no pasa nada, ¿sí? Porque eso hace efectivamente que la gente esté mucho más abierta al aprendizaje y no así como que en pánico de no entiendo nada, no sé cómo seguir, pero no voy a preguntar, ¿sí? Entonces, así como facilitadores estamos como al servicio del grupo, ¿sí? Con mucha humildad, ¿cierto? Y estando conscientes que tampoco tenemos todas las respuestas, no somos los expertos, estamos a disposición del grupo para que puedan lograr ciertos objetivos. ¿Cómo puedo entonces considerar o tomar en cuenta este tema de la interacción? Algunos ejemplos es conectar, ¿cierto?, con los participantes. Normalmente ustedes hacen algún comentario, efectivamente participan y uno de eso, que siempre hay una contribución que es positiva, que te aporta al objetivo, ¿cierto?, de tu taller, tú lo puedes tomar y decir, bueno, tal como dijo Ronald, tal como dijo, ¿cierto? Y de esa manera yo le hago sentir a la otra persona que realmente sus contribuciones son bienvenidas, son positivas, y que nos están ayudando al desarrollo del taller. Interactuar también con la audiencia, si se fijan nosotros partimos con rompehielo, pero también perfectamente podría haber partido diciendo, bueno, ¿qué significa para ustedes innovación pública? Y que recoger, ¿cierto?, distintas impresiones y luego yo presentarles quizás una definición. De esta manera, ¿cierto?, somos participantes activos y no pasivos. No queremos que el facilitador se convierta en un expositor. Queremos, ¿cierto?, que efectivamente podamos recoger la participación del resto. Y obviamente asegurándose que todos estén comprendiendo qué es lo que estamos haciendo, preguntar si es que hay dudas, ¿cierto? Como estas láminas que yo de repente pongo ahí, preguntas, vamos bien, ¿cierto? Espero que me den un dedito para arriba, o, ¿cierto? Puedo pedir que den algún ejemplo o que me digan qué es lo que han ido conversando en los grupos, de manera de ir recogiendo, ¿cierto?, esas contribuciones de los participantes. Otra cosa que yo ya les decía que hace un buen facilitador o hace una buena facilitadora es manejar los tiempos de las actividades, ¿cierto? Entonces, como normalmente toda la lógica de innovación es altamente dinámica, necesitamos tener alguna técnica para que efectivamente podamos ir cumpliendo con los tiempos, ¿cierto? Y además, en el caso de que ustedes vayan a hacer talleres presenciales, poder dar instrucciones sin tener que gritar y alzar mucho su voz, porque eso no es sustentable, van a gastar su voz, van a quedar al día siguiente sin poder hablar, ¿cierto? Entonces, es importante como ir viendo que cuando yo voy a cambiar de instrucción o tengo que dar una aclaración, poder lograr el silencio en la sala, ¿sí? Y eso quizás de manera virtual es más fácil porque por alguna razón, ¿cierto? Como nos sentimos más inhibidos o inhibidas cuando estamos en ambiente virtual, pero de todas maneras, si se fijan, cuando trabajábamos en el Miró, por ejemplo, yo les ponía un relojito, ¿cierto? Entonces sonaba ahí una campanita cuando estaban los tiempos listos, o el mismo Zoom me permite, ¿cierto? Por ejemplo, traerlos de vuelta de las salas de grupo, o silenciar a todos cuando yo necesitaba dar una instrucción, cosa de que no haya ruido ambiente y todos puedan escuchar.
Pero si estoy presencial, hay distintas técnicas que puedo usar. Puedo tener una campana y puedo decir al comienzo, miren, cuando yo quiera dar una instrucción o vayamos a cambiar de actividad, va a sonar esta campana y yo les pido por favor que guardemos en ese momento silencio para poder dar la instrucción. O hay otra técnica muy buena que es espectacular para espacios, ¿cierto?, presenciales, que se explica igual al inicio del taller, ¿cierto? Y es que cuando yo necesito que la sala tenga silencio, voy a levantar mi mano así. Y el que vea que yo tenga mi mano alzada, la alza y guarda silencio. Y saben que en 60 segundos, pero es que rápidamente van a verse que la gente empieza a mirar y que guarda silencio y de repente están todos con la mano alzada en silencio y ya tú puedes dar tu instrucción y puede continuar el taller. Súper importante, no tener que andar gritando y asegurarse de que todo el mundo esté entendiendo las instrucciones y que las pueda escuchar porque no hay tanto ruido ambiente. Y Ronald, no sé si se le levantó de casualidad la mano o me quiere decir algo. No, quiero decirle algo. Esa técnica que mencionas, que es levantar la mano de manera frente y frente, no tendrá que ver que se refuerza o se refuerza o se fundamenta en el acto de comunicación, es decir, emisor-receptor. Es decir, yo digo, levanto la mano, yo como ponente, para poder llamar la atención, la fijación, quizás a una indicación de guardar silencio, y el receptor observa e identifica la indicación y inmediatamente resulta ser más efectivo que estar solamente gritando como emisor y no llegar a un resultado más rápido y guardar el silencio, ¿no? O buscar el silencio. Eso quería agregar. Exactamente, muchas gracias por esa explicación. Efectivamente, es mucho más eficiente que andar gritando por ahí, silencio, silencio, porque, insisto, hay que cuidarse la voz, ¿cierto? Y tampoco nos hace tan agradable el ambiente si es que tenemos que alzar tanto la voz. Y lo más importante, yo les decía, hay que ser flexibles porque hay veces que vamos a haber planificado algo para que dure X cantidad de tiempo y puede ser que los participantes realmente necesitaban más tiempo para poder realizar esa tarea y yo tengo que ver dónde corto y cómo lo reorganizo, o al contrario, hay veces que pensé que todo el mundo iba a participar muchísimo y la verdad es que no participaron tanto, entonces como que me va a quedar mucho más tiempo del que yo pensaba. Entonces es importante que cuando yo estoy facilitando, estoy súper atenta a los tiempos, me voy programando, voy viendo en base a lo que yo tenía inicialmente pensado, voy viendo cómo voy, a ver si es que puedo tomarme más tiempo para explicar algo o tengo que acortar algo porque si no, no vamos a lograr el objetivo. Lo más importante es poder salir de la sesión y decir, ok, logramos el objetivo, ¿sí? Independiente de si es que tuvimos que acortar o alargar o eliminar parte de lo que nosotros teníamos planificado inicialmente. Con la sensación de que ya algunos de ustedes, los dos primeros grupos, se adelantaron un poco, se pensaron en un taller completo. Me parece fantástico porque justamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿cierto? De cómo poder planificar, ¿cierto? Un taller. Entonces, cuando estamos frente a esta tarea, ya sea porque queremos enseñarle a un grupo, ¿cierto?, de nuestros colegas de la institución cómo usar una herramienta, o porque queremos involucrar a potenciales usuarios, como los ejemplos que nos daban, ¿cierto?, el grupo 25 y el 19, si no mal recuerdo, sobre poder involucrar, ¿cierto?, usuarios en los procesos de ideación, o quizás, ¿cierto?, en los talleres para categorizar problemas, etcétera. Lo primero que tengo que tener claro es cuál es el objetivo de mi taller. ¿Qué expectativas tenemos de esta sesión? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, ¿qué resultados esperamos? Perfectamente los resultados pudieran ser explorar una problemática y juntarse, ¿cierto?, con o colegas o con potenciales usuarios para levantar problemáticas. Pudiera ser que ya estamos en una fase de generar ideas, ¿cierto?, para un desafío que ya tenemos definido. Quizás necesitamos ayuda en la priorización para ver por dónde avanzamos. Puede ser que necesitemos alinear un punto de vista. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos lograr con el taller, para luego poder pensarse, ¿cierto?, en el resto de los elementos.
¿Qué resto de los elementos? Lo segundo, ya que tengo mi objetivo, ¿quiénes debieran participar? ¿Cierto? Y aquí la verdad es que en el quiénes deberían participar, ¿cierto? Tengo que pensar al menos en 3 elementos. Cantidad. ¿Cuántas personas van a participar? ¿Es mi grupo de trabajo? ¿Cuántas personas tiene ese grupo de trabajo, cierto? ¿O son usuarios? Bueno, ¿de cuánta cantidad de usuarios voy a atender? No es lo mismo hacer un taller para 30 personas, que para 50 personas, que para 100 personas. Quizás si ya son 100, me conviene hacer 3 talleres de 30. Entonces, tengo que ir pensando, bueno, ¿cuánta cantidad de personas, cierto, podemos recibir por taller? El contexto, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de estos participantes? El lugar, la zona, las prioridades, los horarios, no sé, si es que van a ser con pescadores artesanales, no voy a poner el taller a un horario donde normalmente ellos hacen sus faenas, porque probablemente no van a participar. Entonces tengo que pensar en ese contexto, ¿cierto? Para poder agendarlo a un horario donde ellos puedan asistir. O viceversa, si es que es con colegas de trabajo, está difícil hacerlo, no sé, en un horario que calce con la reunión general de coordinación o post horario de trabajo, ¿cierto? Porque tengo que adaptarme, ¿cierto? A ese contexto y a las realidades de aquellos participantes. Si lo voy a hacer con pescadores, por ejemplo, quizás, a pesar de que me encanta que ocupen la herramienta Miró, quizás no es la mejor idea. Quizás es mejor llevar una pancarta, dibujarme la herramienta y hacerlo así conversado o escrito, ¿cierto? Que con tanta tecnología de por medio, que más que facilitar, pudiera entorpecer. Pero si quizás lo voy a hacer con colegas del trabajo y quiero que se animen a aprender a nuevas herramientas, quizás sí podría utilizar el Miro. Entonces, contexto súper importante para poder pensar qué usar, qué no usar, cuándo hacer el taller, ¿cierto? Y los roles. Ojalá, ustedes ya son equipo, ojalá no les toque facilitar solo, ¿cierto? Ustedes han visto acá que tenemos dupla, que Grace de repente facilita la parte inicial, que me ayuda a armar los grupos, ¿cierto? Mientras que yo estoy dando instrucciones, porque es un rol importante. Solo de repente se hace muy difícil estar haciendo 2, 3 cosas al mismo tiempo y obviamente si tengo a alguien que me vaya ayudando para marcar los tiempos, para recibir la gente, para armar grupos, para revisar que las instrucciones se estén dando bien, o si hay más de 2 grupos que tienen dudas al mismo tiempo, siempre tener, ¿cierto?, un cofacilitador es importante y nos va a ayudar a poder enfrentar cualquier imprevisto, ¿cierto? Y en ese sentido se los recomiendo y ya que ustedes están en grupo, ¿cierto? Se pueden pedir ayuda de todas maneras para poder hacerlo. Luego de eso, y para eso era el Excel, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer a continuación, dediquen tiempo para preparar el guión de efectivamente cómo van a hacer el taller. Normalmente un taller tiene 3 grandes tiempos y ustedes lo han vivido en estas 15 sesiones que hemos tenido del transformar. Tenemos un inicio donde yo ya les decía es importante decir cuál es el objetivo, ¿cierto? Si no son participantes que se conozcan, entonces un ratico para poder presentarnos. Ustedes ya nos estamos viendo hace meses, entonces no necesito que nos presentemos todas las sesiones, pero sí es un grupo nuevo, importante que al menos puedan decir su nombre, ¿cierto? En algunos otros casos, si hacemos el taller presencial, podemos poner una etiqueta con el nombre de las personas, genera mucha más cercanía si yo les puedo decir por el nombre. Aquí por Zoom la tengo más fácil porque me sale el nombre de ustedes, ¿cierto?, en la pantalla. Podemos levantar expectativas, podemos presentar la agenda, ¿cierto? Si es que hay algún principio, algo que queremos dar un alineamiento o queremos hacer una actividad de rompehielo o de inicio, todo en ese primer momento, ¿cierto? Luego un momento central que es el desarrollo de la actividad principal para el logro de objetivos y eso depende del objetivo que yo tenga, la actividad. Si tengo que priorizar, quizás voy a usar la herramienta de matriz de priorización, o quizás mi taller tiene doble objetivo y quiero levantar ideas y categorizarlas. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, del objetivo que tenga mi taller, entonces de la herramienta que voy a usar en este momento de desarrollo y después un momento final de cierre, ¿cierto?, como para poder decir agradecimientos, próximos pasos. Importante decir,
si estuve recogiendo información con usuarios o con usuarias, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Cómo pueden ellos obtener, cierto, qué es lo que va a pasar en los siguientes pasos y tal? Y, cierto, algunos tips, es importante, ¿cómo se llama? Que haya tiempo para que los y las participantes se puedan efectivamente conocer y conectar, tener en consideración cierto el horario de la sesión. Yo ya les comentaba, si vamos a hacerlo con usuario, no puede ser en horario de faena, difícilmente van a llegar. Ojalá que no sean sesiones muy extensas. Yo sé que aquí en Transformar hemos estado 3 horas, así como en una maratón, como nos decía la Mari, pero ojalá es más recomendable, si es que vamos a hacer procesos más largos, quizás dividirlo en 2 sesiones que hacer una tan larga, porque a menos que tengan la aprobación de su jefatura, que es como en el caso de usted, probablemente la gente no puede estar toda una mañana o toda una tarde en algo, ¿cierto? Y breaks y pausas, que es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Si vamos a estar más de una hora reunidos, importante tener, ¿cierto?, un momento de relajo, de poder, ¿cierto?, no sé, ir a tomar aire, ir a buscar un cafecito, ir a cualquier cosa y después volverse a conectar, si no se hace muy, muy pesado, ¿cierto?, el estar tantas horas en un taller. Después selecciona, ¿cierto?, las herramientas que va a usar. Pero yo ya les decía, es importante seleccionar las herramientas dependiendo del contexto. Puede ser que vaya a usar Google Slides y me haga una presentación, puede que no, porque voy a estar en, no sé, en salida a terreno y la verdad es que no voy a tener dónde proyectar, entonces no me va a servir. Puedo usar herramientas tecnológicas como Miro, que usamos nosotros, ¿cierto?, para efectivamente hacer co-creación, pero si no es una opción, bien lo puedo hacer a papel y no hay ningún problema, ¿cierto? Y lo sistematizo luego de manera manual. Entonces, es importante, ¿cierto?, que ustedes se sientan cómodos con la herramienta que van a elegir, pero también que sea de posibilidad de los participantes interactuar con esa herramienta. Acá, por ejemplo, en Transformar nos valió la pena aprender a usar el Miro porque yo tenía 15 sesiones con ustedes, entonces yo sabía que le iban a agarrar el gusto y le iban a agarrar, ¿cierto?, el cómo funcionaba. Si hubiera tenido solo una sesión, probablemente no me dedico, ¿cierto?, a que ustedes aprendan esa herramienta porque el costo de que lo aprendan a usar es muy largo versus el tiempo que tengo en conjunto. Entonces, ahí algunos tips para seleccionar la herramienta, ¿cierto?, adecuada. Y ojalá, ¿cierto?, poder contar con una presentación porque es más fácil para los participantes, en el caso de que pueda proyectar, ¿cierto?, no solo dar instrucciones orales. Imagínense lo que hubiera sido este programa si nosotros hubiéramos dado solo instrucciones orales y no hubiéramos tenido la PPT detrás para efectivamente que ustedes pudieran leer y escuchar al mismo tiempo, ¿cierto?, las instrucciones. Entonces hay algunas recomendaciones que usted ya me quedó claro que las manejan, ¿cierto?, con los pitch. Ojalá poquito texto, mucho texto agota, usar fotografías, imágenes, ¿cierto? Incluir los tiempos por la actividad y las instrucciones, como bien lo han ido viendo que lo hemos hecho nosotros en todo el programa. Y lo ideal, que nosotros también lo vamos a hacer, ¿cierto?, es ojalá pedir feedback al final, ¿cierto?, del taller. Puede ser, si es que le voy a enseñar a otra persona algo, bueno, preguntarles qué fue lo que más les gustó, qué se podría mejorar, ¿cierto? O en el caso de usuarios, también poder contarles, bueno, cuáles son los próximos pasos, les decía yo, compartir los resultados. Mira, hemos analizado y lo que se ha priorizado en base al taller que ustedes han participado es esto. ¿Por qué? De esa manera también yo voy generando una relación de largo plazo, que es algo que también hemos conversado anteriormente, y no solamente algo muy transaccional, ¿sí? Entonces, ahora sí que sí, para los equipos mega adelantados que ya habían partido usando el Excel, este es su momento, porque la idea es que puedan diseñar un taller de innovación pública, yo diría para levantar problemáticas, pero bien ustedes ya me demostraron que saben usar y entienden la lógica completa, por tanto, háganlo para algo que ustedes crean que sea útil en su institución, ¿sí? Entonces,
yo efectivamente les dejé en la carpeta Excel, ya mejor se los voy a mostrar directamente de la carpeta. Tarararán, porque no lo hice la vez pasada y me di cuenta que hubo confusión. Si se fijan, acá donde les dejamos, ves que estaba la herramienta y aquí lo que vamos a usar ahora es pauta taller de facilitación. Y lo voy a abrir y si se fijan, va con los distintos elementos que yo les comentaba. Definamos un objetivo, ¿cierto?, de nuestro taller y ahí, por eso yo les digo, ocupen algo que les sirva para su institución, ¿sí? Si dicen, oye, mi institución en este minuto podría levantar o podríamos hacer lluvia de ideas para tal problema, lo que ustedes creen que ocupen en su institución, cuáles serían los momentos claves, por ejemplo, si es que, no sé, vamos a hacer dos cosas, levantar problemas y clasificar, o generar ideas y priorizar, ¿cierto? Como cuáles son las 2, 3 cosas claves que tienen que suceder, un horario y acá momentos, ¿sí? Yo puedo poner bienvenida, ¿se acuerdan? Momento de inicio, el desarrollo, actividad 1, 2, 3, cierre. Una descripción, el tiempo, imagínense que aquí ya, voy a hacer un ejemplo, bienvenida, aquí se le da la bienvenida a las participantes, y digamos que yo voy a decir eso, que voy a hacerlo en 10 minutos, y fíjense lo lindo de este Excel, que me actualiza el horario. Entonces, si yo pongo que la siguiente actividad dura 20, me empieza a sumar las actividades, ¿sí? Y entonces yo puedo saber cuánto está durando el taller que yo estoy planificando.